conocimiento hace cuánto que está en nuestro país, Paulina. Buscamos en un ratito. Bueno, nos ponemos en marcha con 3 de las 3 a esta hora de la tarde. Los 3 ejes, finalmente, más allá de que son las 3:10 en toda la República Argentina. Lo primero, Alberto Fernández planteó la idea de que la guerra contra la inflación, esa que es tan acuciante, que pega tanto en los segmentos etarios, digamos, mayores de 65, 70, por la canasta de los jubilados, que siempre va por encima inclusive de la canasta general, y por supuesto los segmentos más vulnerables de la sociedad. Esa batalla contra esa perturbación generalizada que tenemos en la Argentina desde hace mucho tiempo, pero que particularmente se ha agigantado en los últimos meses, parece que tiene un día en el cual comienza. Pero lo hizo el presidente, parecería ser el viernes, después del acuerdo con el fondo, en realidad después de que el Senado valide la reprogramación de deuda con el fondo. Y lo dijo así hoy en el conurbano, miren. Yo espero que esta semana podamos empezar a poner orden al tema de la deuda tremenda que heredamos con el Fondo Monetario. Y yo les prometo que el día viernes va a empezar otra guerra, la guerra contra la inflación en Argentina. Vamos a terminar con los especuladores y vamos a poner las cosas en orden. ¿Por qué digo esto? Porque en una Argentina que sufre tanto, ha sufrido tanto, por esos 4 años del que habló Axel y que lo describió con tanta claridad, por esa deuda intolerable que nos dejaron, por el dolor que nos dejó la pandemia. 27 meses de gobierno. 27 meses de gobierno. Todo empieza el viernes para el presidente. Veremos qué dice el dato de las 4 de la tarde, el de febrero, que es una foto estática vieja del pasado, que no tiene ni contempla el impacto de la guerra, la alza de los commodities, lo que se está vislumbrando hoy en términos de abastecimiento en algunas grandes cadenas de super y hipermercados, pero también en el comercio minorista, y el aumento de la energía, que finalmente también le pega de lleno a la cadena de valor en la Argentina, al costo del flete, del transporte, etcétera, con un aumento de combustibles que particularmente en la Argentina fue superior al 20% en los primeros 75 días del año. Con lo cual, digamos, definitivamente, hoy vamos a tener una foto casi del pasado, que va a ser alta, que va a magnificar la importancia. A sabiendas de esto, Alberto Fernández también dice lo que ustedes escucharon. El propio Feletti reconoce que el dato de hoy va a ser un dato fuerte. En el gobierno dan por descontado que va a estar muy cerca del 4, abajo o arriba, ya casi es una anécdota. 3,9 fue en enero. La tendencia en cualquiera de los casos anualizados va a estar por arriba del 50, con un gobierno que quiere anclar expectativas en torno al 40 y con un mercado que ve más bien lo opuesto, más bien que de 50 no baja a 40, sino que probablemente llegue a 60 si uno anualiza. Bueno, el segundo eje, más allá de este, que insisto va a estar muy presente estas horas, es el veranito del dólar. En medio del invierno de las inversiones, esto es muy curioso. ¿Qué quiero marcar? Los dólares... Hoy terminó el paralelo abajo de 200, por primera vez en el transcurso de este año, después de mucho tiempo. Los dólares financieros legales por abajo de 190, el dólar MEP 188, incluso por debajo del dólar solidario, que hoy otra vez se corrigió, terminó en el oficial arriba del 114, por lo tanto el solidario casi en 190. Pero ese dólar que tiene una especie de veranito en términos de que no escala, en términos de que se reduce, en términos de que se pincha, en términos de que parece un poco más accesible, aunque aún visto desde muy abajo por muchos sectores en la República Argentina, a 200 pesos, insisto, ese dólar está conviviendo con el invierno que tienen las inversiones, es decir, la frialdad del inversor al momento de tomar decisiones, poner plata y apostar por la Argentina. Porque además ahora se viene el carry trade, ¿qué es? Quedarte en pesos, te pagan tasas arriba del 40, 42, con un dólar quieto, tal vez en 3 meses vos puedas capitalizar acumulando 10% de interés en pesos, entre un 6 y un 7% más de dólares de los que podías comprar 3 meses antes. Con lo cual estás teniendo una rentabilidad trimestral en dólares que el mundo te la puede dar en el mejor de los casos en términos anuales y haciendo una inversión importante. En un mundo cuyas tasas de interés van a empezar a subir y cuya aversión al riesgo ha crecido de manera tan notable que hay hasta informes que hablan de una especie de revival del crash financiero al cual asistió el mundo en 2008, con la crisis de la Lehman Brothers, que terminó impactando en todas las economías, en particular en las economías emergentes. Todo esto digo a propósito de la enorme volatilidad que tienen los mercados.
En un ratito Javi va a actualizar todos los precios de los granos, pero hoy el petróleo, por ejemplo, que había llegado a $140, termina cerrando prácticamente por debajo de los $100. Es decir, que hubo una contracción en el precio también importante después de una alza muy fuerte en el comienzo de la guerra entre o la invasión rusa finalmente a Ucrania. Así que ahí está la convivencia. Un dólar planchado con todavía inversiones que definitivamente están en la cubetera, están en la heladera, están en el freezer, están frisadas, están pisadas, como dirían en el campo, desencillando hasta que aclare. Hasta que aclare que el panorama económico, la hoja de ruta, hacia dónde va la economía, hacia dónde van la toma de decisiones del gobierno y finalmente, además, hacia dónde va el escenario de la crisis internacional que también pega en la Argentina. Más allá de, obviamente, compras de oportunidad e inversiones en segmentos que exceden la mera coyuntura. El litio, por ejemplo, en la Argentina, que es definitivamente un componente del futuro. La industria minera, Vaca Muerta parcialmente, el campo en todos sus casos y no mucho más. Segundo elemento en consecuencia es este. Y el tercero es el de las paritarias calientes y semestrales. Ya no tenemos paritarias anuales. Todo el mundo habla de una revisión en el semestre y te diría que casi todas se están pactando aumentos en cuotas para correrle de cerca a la inflación. Entonces tenés cada 3 meses casi una revisión o un aumento. Eso está ocurriendo. Mendoza se llegó a un acuerdo. En Santa Fe se acordaron con los estatales. Ayer hubo una oferta del 46% a los docentes. Aparentemente también va a ser aceptada. En Río Negro se mejoró la oferta por parte del gobierno con los estatales y se puso un plus adicional, un aumento más importante al que se había contemplado inicialmente para marzo, y en ese contexto el conflicto podría también destrabarse. Todavía hay frentes abiertos en distintas jurisdicciones en términos del sector público. Hoy se está llevando, a esta hora ha empezado la paritaria docente nacional con el propio ministro de Educación presente, Jaime Persic. Y después está el correlato de las paritarias privadas, que tienen en la segunda quincena de marzo el arranque en muchos de los casos, y en abril y mayo el desencadenante de la inmensa mayoría de las paritarias, la de los gordos, la de los gremios importantes, con muchos afiliados, etcétera, que hay que ver cómo terminan decantando. Porque con esta inercia de precios, con esta inercia inflacionaria, más allá de que el presidente dice el viernes empieza la guerra contra la inflación, que habrá que ver de qué se trata, porque la idea respecto a que acá hay que terminar con los especuladores y con eso terminamos con la inflación, la escuchamos tantas veces, podríamos escuchar cualquier monólogo de Tato Bores y hablaría de la especulación, los especuladores, el dólar y tantas otras cosas que en la Argentina han sido tan tradicionales. Así que veremos, pero son 3 ejes que nos están acompañando en medio de todo este ruido que estamos atravesando en la economía. Urgente a esta hora, mientras tanto.